Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Giordano Bruno, La Cábala del Caballo Pegaso, obra de 1585. Esta obra es una obra satírica, es una obra provocadora, quizás con el mismo tono que veníamos observando en La expulsión de la bestia triunfante, la obra anterior justamente a esta. Y esta obra juega con la imagen dual del asno, transformado aquí en un Pegaso que es un caballo con alas, que puede ser tanto símbolo de la ignorancia tosuda como de una sabiduría profunda y liberadora. Bruno critica con aguda ironía la pedantería de quienes se aferran a tradiciones rígidas y se presentan como una especie de guías espirituales sin reconocer su propia ceguera intelectual. Por lo tanto, aquí en esta obra no es para nada, como se podrían imaginar ustedes, una apología a la cábala o a la tradición judía. Para nada. O sea, aquí Bruno arremete contra el cristianismo, contra el judaísmo y los acusa de encadenar el pensamiento con supersticiones y dogmas, desafiando a sus lectores a distinguir entre la asinidad opresiva y la fuerza genuina del intelecto que se eleva más allá de los límites convencionales. Claro, vamos a ver a Bruno en esta faceta que ya nos tiene acostumbrados, pero también vamos a observar esta figura que se ha dado mucho en la obra de Bruno, que es el asno. ¿Mm? Más adelante vamos a ver la figura del asno en las distintas tradiciones, pero ahora nos enfocamos en esta obra, así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, empezamos entonces con la epístola dedicatoria, porque la dedicatoria de Bruno está dirigida al reverendísimo señor don Zapatino, abad, sucesor de San Quintín y obispo de Casamarciano, un personaje que en realidad es ficticio, basado quizás en la figura de Sabatino Sabolino, que era un antiguo conocido de Bruno, cuya identidad es intencionalmente distorsionada para burlarse de las pretensiones del clero y en particular de aquellas que se aferran a títulos y dignidades sin verdadero mérito. Entonces, así como un artesano se encuentra con restos de material sin saber qué hacer con ellos, el autor presenta esta cábala como el resultado de pensamientos fragmentarios que no pudo incorporar en otras obras. De hecho, el mismo Bruno dice, mire, yo no sé qué hacer con esta obra. No tengo idea qué voy a hacer con todo esto que tengo aquí. Y ahí Bruno también menciona diferentes tipos de lectores, los caballeros, los ministros religiosos, las damas, las beatas, los pedantes y los versificadores, que ellos son los que rechazaron el texto por no adaptarse a sus expectativas limitadas y prejuiciosas. Esta lista, de hecho, funciona como una sátira de las categorías sociales y culturales que Bruno considera incapaces de comprender su filosofía. Y ahí el tono se va volviendo más satírico, más mordaz, describe a algunos lectores que solo aceptarían la obra si se ajustaran a sus propias supersticiones, si se enfocara en temas triviales como el rosario, la poesía de Virgilio o los ejercicios escolares. Finalmente, entonces, Bruno dedica esta obra a un intelectual enciclopédico ideal, alguien capaz de comprender la totalidad del pensamiento, sin estar regido por dogmas y tradiciones. Pero el tema es que uno podría decir, oye, pero ¿por qué entonces no estamos hablando de Philip Sidney? Porque recordemos que Giordano Bruno había dedicado ya casi todas sus obras últimas a Philip Sidney. Esto se puede deber, muchachos, a que Philip Sidney fue enviado a una misión diplomática. Entonces pareciera ser que Bruno ya no tenía la protección de Philip Sidney. Y es más, Philip Sidney muere en 1586 en los Países Bajos. Entonces, Bruno había comenzado a tener conflicto con los académicos de Oxford y ciertos sectores religiosos ingleses, quienes lo veían como un hereje o al menos un provocador italiano, con ideas demasiado audaces. Ya no se encontraba entonces bajo el amparo de Sidney, ni tampoco de su círculo. Y luego de terminar la dedicatoria, Bruno nos muestra un soneto que es el elogio del asno. Y el poema alaba a la santa asinidad, que era una forma de conocimiento puro e instintivo que, según Bruno,
supera incluso a la más rigurosa erudición humana. A ver, leámoslo. Dice: santa sinidad, santa ignorancia, santa estulticia y pía devoción. Solo tú puedes hacer las almas tan buenas que el ingenio y estudio humanos no las alcanza. No llega fatigosa vigilancia del arte o invención cualquiera, ni contemplación de sabios al cielo donde te edificas la morada. ¿De qué os vale, curiosos, estudiar, querer saber qué hace la naturaleza si los astros son bien tierra, fuego y mar? La santa asinidad de eso no se cuida. Con las manos juntas y de rodillas quiere estar esperando de Dios su buena ventura. Ninguna cosa dura, excepto el fruto del eterno descanso, el cual nos conceda Dios tras la sepultura. Como podemos saber entonces, aquí Bruno en este soneto comienza a hablar de alguna forma indirecta a los escolásticos, a los pedantes, a los religiosos que ejercen una piedad en realidad superficial. Hay una declamación también en este libro al lector estudioso, devoto y piadoso, porque desde el primer momento Bruno se presenta como un autor incomprendido, lamentando que su profunda reflexión sobre la naturaleza de la ignorancia y la resignación espiritual sea fácilmente malinterpretada como mera burla. Bruno abre con una expresión dramática de angustia personal y dice: «Ay de mí, auditor mío», que si lo vemos tiene mucho patos, tiene mucha pasión, ¿no es cierto? Recuerda a los héroes trágicos. Sin embargo, esto no es una queja vacía, sino una protesta filosófica contra los prejuicios, aquellos juicios inicuos y llenos de prejuicio que se niegan a reconocer el valor profundo que Bruno exalta. Bruno defiende la santa ignorancia como una forma superior de sabiduría, una doctrina que trasciende las limitaciones del conocimiento meramente racional. Para él, esta ignorancia es una forma de pureza que libera el espíritu de las cadenas de la lógica, que es estrecha, y el análisis estéril. Contrasta entonces fuertemente con la concepción clásica del conocimiento como el camino a la virtud. El pasaje se burla de aquellos que rápidamente desestiman el valor del asno, usando frases como «este es un asno», «es acciones de asnos» o «eso es una asinidad», y tratan de ridiculizar a los intelectuales que se consideran superiores simplemente por su erudición superficial. Para Bruno, estos censores con gruesas narices y mordaces con colmillos abiertos representan la arrogancia de una cultura que ha perdido el contacto con las verdaderas fundamentales elementos del ser. Entonces Bruno desafía a sus críticos a examinar si sus argumentos en favor de esa santa asinidad son verdaderamente absurdos o si por el contrario se basan en fundamentos fortísimos. El asno ideal y cabalístico no debe entenderse solo como el animal físico, sino como una especie arquetípica, un principio metafísico que trasciende lo particular y se manifiesta en toda creación. Esta especie es un principio productivo, formativo y perfectivo que existe en el capacismio seno de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que el asno en su dimensión ideal es una forma universal que participa de la misma esencia que los seres celestiales, que los demonios y que los dioses e incluso los cuerpos celestes como la tierra, la luna y el sol. Lo importante no es el animal como figura, sino que lo que representa. Eso lo habíamos visto nosotros en la expulsión de la bestia triunfante, cuando estábamos hablando de Júpiter, de Isis, de Mercurio, de Minerva, etcétera, de todos los dioses. Y la verdad es que Bruno no ofrece una imagen sensible de los dioses, sino que usted lo que tiene que ver a través de ellos son los principios que ellos encarnan. Entonces el burro también tiene un principio que encarna. Esta especie asinina no solo es idéntica a la forma humana, sino que es la raíz de toda forma existente, una idea que recuerda a la doctrina neoplatónica del uno como fuente de todas las manifestaciones. Por lo tanto, el asno representa una unidad primordial que en su simplicidad contiene todas las diferencias sin perder su esencia única y universal. Bruno menciona en las escrituras frecuentemente que éstas comparan a los justos y los santos con asnos, y ofrece numerosos ejemplos para demostrar esta conexión. Y dice: oigan, en el Éxodo se menciona la redención del primogénito del asno junto con la del hombre. En el libro de los Jueces, el uso de los asnos se convierte en la interpretación rabínica en un símbolo del poder justo y la autoridad moral.
En la escena en la que Jesús cura en sábado, justificando su acción con el ejemplo de rescatar un asno o un buey caído en un pozo, hay versiones que le ponen una oveja, se interpreta aquí como una metáfora en la redención del hombre sencillo, con el pozo simbolizando el pecado y la intervención divina como el acto salvador. Entonces el asno es un vehículo de bendición espiritual. Aquellos que se ven privados de un asno están, en su visión, privados de la gracia y el favor divino, condenados a una existencia sin redención. Hace referencia también, Bruno, a una interpretación alegórica del pasaje de Números 31, 32 al 35, donde se menciona que los israelitas tomaron 72.000 asnos como parte del botín tras su victoria sobre los moabitas. Citando a Orígenes también, que era un filósofo de la patrística, vincula a estos asnos con los 72 discípulos de Cristo, sugiriendo que cada uno de estos asnos representa un alma predestinada a ser liberada de la tiranía de Satán. También, obviamente, la que ya habíamos hablado en el despacho, la expulsión de la bestia triunfante, la entrada de Jesús en Jerusalén, muchachos, cuando sus discípulos le traen una asna y su pollino, señalando que esta escena, lejos de ser un mero evento histórico, es una alegoría profunda al asno. Aquí el asno es el símbolo del pueblo humilde y sencillo, los pobres en espíritu que a través de su simplicidad se convierten en vehículo de la gracia divina. El episodio de Balaam y su asna en el libro de los Números es quizá el ejemplo también más explícito de esta transformación simbólica, cuando el Señor abre la boca del asna para que hable y se rompe la barrera entre lo humano y lo animal, revelando entonces una verdad que solo puede ser transmitida a través de la humanidad y la simpleza. Para Bruno, este es un ejemplo claro de cómo la sabiduría divina a menudo se manifiesta a través de los canales más inesperados, aquellos que el mundo racional y sofisticado tiende siempre a despreciar. Por lo tanto, Bruno exhorta a sus lectores a renunciar a la razón y extinguir esa ardiente luz del intelecto, recordando la advertencia del Eclesiastés 1:18 de que quien añade ciencia, añade también dolor. Esta es una inversión radical de los valores humanistas de la época que exaltaban el conocimiento como camino hacia la virtud, porque para Bruno la verdadera sabiduría reside en la simplicidad y en la ignorancia voluntaria, en un retorno al estado prelapsario del hombre, antes de que el pecado del conocimiento lo separara de Dios. Y continúa interpretando el episodio de la entrada de Jesús en Jerusalén, en Mateo 21, 1-2, donde el Mesías monta un asno y su pollino, como lo habíamos señalado, y Bruno ve en esta ser una metáfora de la redención también de los simples y pobres del razonamiento, aquellos que han renunciado al conocimiento mundano para seguir la voluntad divina. El asno y su cría se convierten en símbolos de aquellos que llevan sobre sí el peso de la fe y son por ellos dignos de entrar en la Jerusalén triunfante. Bruno también asocia al asno con la mítica Edad de Oro, que era un tiempo a la corrupción, anterior a la corrupción y a la desigualdad social, cuando los hombres vivían en armonía con la naturaleza, sin leyes, sin propiedad privada y sin jerarquías. El asno ahí se convierte en un símbolo de pureza, una figura casi que utópica que se opone a la sofisticación corrupta de las civilizaciones modernas. Pero Bruno nos hace también una advertencia a aquellos que se consideran sabios, que se conviertan en asnos para poder entrar en el reino de los cielos, siguiendo el consejo paulino de que quien se crea sabio en este mundo, hágase necio para ser sabio, el 1 de Corintios 3:18. O sea, hay un llamado a abandonar las pretensiones intelectuales y abrazar la simplicidad espiritual como único camino a la redención eterna. Ahora vamos con el soneto muy piadoso sobre el significado del asna y el pollino. Fíjense que es un soneto, lo voy a leer. Dice entonces: id al pueblo que tenéis enfrente y hallaréis al asna con su hijo. Soltadlos y cogiéndolos, los traeréis a mí, siervos míos santos. Si alguno, para impedir misterios tales, levanta contra vosotros algún murmullo, le responderéis con gesto altivo, que el gran Señor los quiere hacer triunfantes.
Así dice la Sagrada Escritura, para señalar la salvación de los creyentes en el Redentor de la naturaleza humana. Los fieles de Judá y de las naciones con vida, igualmente simple y pura, podrán subir a aquellos escaños eminentes. Devotos y pacientes vienen a hacerse pollino con la madre, contubernales de las angélicas escuadras. Como podemos ver entonces, el poema o este soneto toma como punto de partida el pasaje del Mateo 21:1 que describe la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Pero aquí se usa para hacer una reflexión más profunda sobre la humanidad y la simplicidad espiritual, exaltando a los devotos y pacientes que, al igual que el asno y su cría, se convierten en instrumentos de la gracia divina. Así terminamos entonces la dedicatoria y los sonetos de esta obra, la Cábala del caballo Pegaso. Tenemos que ir entonces al primer diálogo de esta cábala. Pero antes de pasar al primer diálogo, vamos a ver a los personajes. Saulino, de nuevo tenemos a Saulino, que lo habíamos ya visto en la expulsión de la bestia triunfante. Es el portavoz principal aquí, Saulino, y es el nombre que proviene del apellido materno de Bruno. O sea, Saulino lo que sugiere es una identificación parcial del autor con este personaje. Saulino es el defensor de la asinidad positiva y de la sabiduría intuitiva que trasciende la razón convencional. Ahora es sarcástico, es provocador y profundamente crítico de las ortodoxias religiosas, tal como Bruno, ¿no? Tal como Bruno. Tenemos a Honorio, que representa el asno ideal y cabalístico, la personificación de la asinidad positiva que Bruno exalta a lo largo del texto. Honorio es un símbolo de sabiduría pura y primordial, libre de las complicaciones del pensamiento racional. Coribante es el personaje que encarna al pedante, el académico rígido y superficial que solo se preocupa por las formas externas del conocimiento. Representa a los eruditos que Bruno desprecia por su falta de visión filosófica auténtica. El nombre proviene de los sacerdotes decíbeles, conocidos por los rituales frenéticos y caóticos, lo que subraya su desconexión con la sabiduría verdadera. Maricondo, que es un personaje menos definido, pero que parece representar al teólogo tradicional que, como los otros personajes, es incapaz de comprender las profundidades del pensamiento de Bruno. Tenemos también al asno silénico, que aunque no es un personaje que habla directamente, es la figura central en la obra y representa el principio universal de la ignorancia divina. Es una especie de ideal platónico del asno, símbolo de sabiduría profunda, que Bruno contrasta con el conocimiento superficial de los pedantes. Sebasto es el sabio escéptico y desengañado que reconoce las limitaciones del conocimiento racional y acepta la asinidad como una forma superior de sabiduría sin abandonar por completo su distancia crítica. Ahora ahí, una vez mencionados los personajes, tenemos que empezar con el diálogo. Y es Sebasto quien abre el intercambio señalando que Saulino corre el riesgo de ser acusado de hablar de metáforas, fábulas y enigmas, es decir, de ocultar sus ideas en símbolos difíciles de entender. Es una crítica siempre a los pensadores más racionalistas contra los filósofos místicos como Bruno, que usaban el lenguaje poético y alegórico para expresar ideas complejas. Y Saulino responde afirmando que no hace otra cosa que presentar las cosas tal como son, sin adornos ni disfraces. Para él sus metáforas no son artificios vacíos, sino reflejos de una realidad más profunda, que solo puede ser comunicada por medio de lo que se conoce como el símbolo. Coribante, que es el pedante del grupo, interviene con la frase latina ides sine fuco plagne candide, que se traduce como, es decir, sin disfraz, claro, sincero. Esto es una forma más bien irónica de tratar a Saulino, porque Coribante duda de que Saulino realmente sea tan claro y directo como afirma. O sea, la elección de estas palabras en latín resalta su obsesión con la claridad literal típica de los eruditos superficiales que Bruno critica. Saulino responde a Coribante con una mordaz réplica y le dice que desea que los dioses permitan a Coribante ser más que un simple actor que oculta su verdadera ignorancia tras una máscara de gravedad académica, con toga, barba y ceño fruncido. ¿Ya? O sea, aquí pareciera ser que Saulino ya no tiene ningún respeto, ningún cariño por los pedantes. Y Sebasto, siempre escéptico y desengañado,
cambia el tema y pregunta si Saulino tiene algo más que añadir sobre las sedes mencionadas anteriormente. Y uno dice, ¿y a qué sedes se refiere este caballero? Y claro, no se está refiriendo más que a la boreal y a la austral. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, muchachos, la boreal y la austral son las dos regiones, o más bien los polos del cielo simbólico, donde se contemplan las virtudes y los vicios que nosotros habíamos visto en la obra La expulsión de la bestia triunfante. Saulino también es uno de los personajes que participa de este diálogo anterior de la expulsión de la bestia triunfante. ¿Ya? Y entonces, aquí Coribante le está diciendo, bueno, hay algo más que agregar aparte de eso de la expulsión de la bestia triunfante. A lo que Coribante le dice, la esperanza diferida aflige el ánimo, o mejor dicho, al alma, pues esta última expresa con mayor precisión la naturaleza que es capaz de sufrir. Y ahí está hablando más bien con ironía. Saulino entonces describe cómo la asinidad en abstracto ha sido colocada en la sede que antes ocupaba la Osa Mayor, la constelación, porque acordémonos que tendríamos que explicar también el contexto de la expulsión de la bestia triunfante, pero esta obra, La expulsión de la bestia triunfante, recordemos que es una obra en que Bruno trata de explicar cómo es que Júpiter, una vez ya cansado, ya viejo, ya un poco demacrado, podríamos decir, quiere terminar con todo el vicio que existe en el cielo. Y para eso comienza a hacer una reforma en el cielo. ¿Ya? Y esa reforma se va a hacer sacando a todos los vicios que están tanto en el cielo como en el firmamento. Entonces se los va a sacar a todos y se los va a reemplazar por virtudes, por valores. Ese es el tema, el gran tema de la expulsión de la bestia triunfante. Entonces, claro, aquí le están preguntando a Saulino si hay algo más que hacer. Bueno, ahí nos dice que la asinidad, que es un concepto abstracto, ha sido colocada en la sede que antes ocupaba la Osa Mayor, expulsada para hacer espacio a la verdad. Y esta transformación cósmica es presentada como una elevación de la asinidad a un plano superior, donde puede manifestarse como un principio universal libre de las limitaciones de lo concreto. Además, Saulino menciona que la asinidad, en concreto, ha sido ubicada en el lugar que antes ocupaba el Erídano, un río celeste, para que desde las tres regiones celestes pueda ser contemplada como una presencia tangible, iluminada por las dos pequeñas luces que se encuentran en la constelación del Cangrejo. Estas luces, conocidas como los asnos boreal y austral, refuerzan la idea entonces de que incluso las formas más despreciadas de conocimiento deben tener un lugar en el orden cósmico. Y Corevante reacciona con indignación, exclamando Procul o procules te profani, es decir, lejos, lejos, oh profanos, que es una cita de la Eneida de Virgilio, y que en su contexto original se usa para advertir a los no iniciados que se alejen de los rituales sagrados. Para Coribante, la idea de colocar a la asinidad junto a la sede de la verdad es un sacrilegio. Apoya su argumento citando a los sabios egipcios y babilonios, quienes, según él, usaban la figura del asno como símbolo de ignorancia y torpeza. Sebasto, siempre más moderado pero escéptico, refuerza la objeción de Coribante, señalando que esta visión del asno como símbolo de ignorancia no es exclusiva de los egipcios, sino un juicio casi universal. ¿Ya? O sea, aquí esto que acaban de hacer de poner a la asinidad en primer lugar, en el lugar que le correspondía a la verdad, es, como lo decía el mismo pedante, un sacrilegio. Pero Saulino responde con paciencia, explicando que dejó la explicación de estas dos sedes para el final, precisamente porque sabía que los prejuicios de los interlocutores podrían haber contaminado su recepción de las ideas más radicales. Saulino recuerda que, aunque la ignorancia y la asinidad puedan parecer despreciables desde una perspectiva mundana, pueden ser consideradas sabiduría y divinidad desde una perspectiva más elevada. Y aquí hace una referencia a las ideas contenidas en las cartas de Pablo, especialmente en el 1 de Corintios 1:27. Dios ha escogido las cosas necias del mundo para confundir a los sabios. O sea, la verdadera sabiduría no siempre se reconoce en términos convencionales. Vamos con el cabalismo.
Saulino comienza recordando a sus interlocutores que la afinidad no es simplemente un símbolo de ignorancia, sino que tiene un significado profundo y sagrado en las tradiciones místicas, especialmente en la cábala hebrea. Es decir, pareciera ser que Giordano Bruno era conocedor de la cábala hebrea. Invoca a los cabalistas iluminados que, según él, han penetrado en los misterios más profundos del universo, más allá de las visiones limitadas de personajes míticos como Linceo y Argo, conocidos por su visión aguda pero mundana. Saulino procede a describir el sistema cabalístico de las 10 Sefirot, que son las emanaciones divinas a través de las cuales se manifiesta la voluntad de Dios en el mundo. Se supone, muchachos, que cuando nosotros hablamos de la cábala, es típico que hablemos entonces de las 10 Sefirot que representan los atributos o modos de acción de Dios. Sefirot, que viene del griego Sefirá, significa literalmente una emanación o esfera y proviene de la raíz hebrea SFR. Esta es la teoría, ¿no es cierto?, de todo de todos esos tipos de idiomas, como por ejemplo el árabe también, que tiene la regla de 3, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando, decimos libro en árabe, KTB, Kitab. Bueno, aquí tenemos la regla de 3 de los Sefirot, que es SFR, ¿no? Y que puede significar también contar, narrar o brillar. Por eso las Sefirot pueden entenderse como las 10 emanaciones luminosas o principios divinos mediante los cuales Dios manifiesta su energía y crea el mundo. Esas son entonces las Sefirot. La cábala hasta el día de hoy se practica, ¿ya? Y la verdad es que es bastante popular. O sea, yo por lo menos conozco algunas personas, alumnos que están en el estudio de la cábala. Y justamente me cuentan siempre sobre las 10 Sefirot, que son las enseñanzas que a ellos les imparten ahí. Entonces, Saulino procede a describir las 10 Sefirot, que son estas emanaciones divinas donde Dios se manifiesta. Y la primera es la Keter, que es la corona, el principio supremo y origen de todas las cosas. Está Shochma, que es la sabiduría, el asno, según Saulino, que es un símbolo de esta sefirá. Binah, que es la providencia o entendimiento, que es la capacidad de estructurar y ordenar la sabiduría. Gesed, que es la bondad, el principio de la expansión y la misericordia. Geburah, que es la fortaleza, el poder y la justicia que restringen la expansión de Gesed. Tiferet, que es la belleza, la armonía y el equilibrio entre la misericordia y la justicia. Netzach, que es la resistencia y el triunfo sobre las dificultades, la victoria. Hod, que es la alabanza o esplendor, es decir, la aceptación y la gloria divina. Yesod, que es el fundamento, el canal a través del cual se transmite la fuerza espiritual al mundo físico. Y Malhut, que es el reino, que es la manifestación final de lo divino en el mundo material. ¿Se acuerdan que nosotros cuando habíamos visto a Vicebrón tenía un poema que era justamente el Keter Malhut? ¿Ah? Para que usted lo pueda ver después en Filosofía de Apuntes. Cada una de estas Sefirot tiene un coro angelical correspondiente que actúa como mediador entre las emanaciones divinas y el mundo creado. Hayot Hakadosh, que son los serafines, ¿ya? O sea, estamos hablando de ángeles. Santos vivientes asociados a la corona. Ofanim, que son los querubines. Ruedas formantes asociadas a la sabiduría. Aralim, que son los tronos, que son ángeles robustos asociados a la providencia. Hasmalín, que son las efigies, figuras misteriosas asociadas a la bondad. Choachín, las potestades, que son las fuerzas que gobiernan asociadas a la fortaleza. Malakim, que son las virtudes, poderes de influencia espiritual asociados a la belleza. Elohim, los que son los principados, divinidades menores asociadas a la victoria. Bene Elohim, que son los arcángeles, hijos de los dioses asociados al esplendor. Meleakim, que son los ángeles, mensajeros divinos asociados al fundamento. Y Sim, almas separadas o héroes, que son los espíritus elevados asociados al reino. Y Saulino extiende esta estructura a las 10 esferas celestes del cosmos medieval. Está el primer móvil, que es el Metatrón, el príncipe de los rostros. La octava esfera, que es el firmamento, el Raziel, que es el guardián del conocimiento divino.
Saturno, que es Zadkiel, principio de profundidad y misterio. Júpiter, Zadkiel, que es el principio de misericordia. Marte como Camael, principio de juicio y severidad. Sol, Rafael, principio de iluminación y curación. Venus, que es Aniel, principio de amor y armonía. Mercurio, que es Mijael, que es el principio de protección y guerra espiritual. Luna, que es Gabriel, mensajero y guardián de los misterios. Y el mundo sublunar, que es el caos. Samael, principio del mal y la mutación, acompañado de los 4 príncipes demoníacos: Behemoth, Belzebub, Leviathán y Satán. Pareciera ser entonces, muchachos, que hasta este punto, que es lo que Saulino extiende, estamos hablando de un mundo donde el Sol gira alrededor de la Tierra, es decir, un mundo geocéntrico. A pesar de que Bruno creía totalmente lo contrario, que el mundo en realidad no tenía ningún centro, pero que sí nosotros girábamos alrededor del Sol. Bueno, Saulino concluye su exposición conectando explícitamente el asno con Chokhmah, que es la sabiduría, que se asocia con los Ofanim o querubines en la octava esfera, donde reside la inteligencia de Raziel. Y esto es un golpe directo a las objeciones de Coribante y Sebasto, que habían descartado al asno como un símbolo de ignorancia. Para Saulino el asno no es un símbolo de... No solo es un símbolo de sabiduría, sino que ocupa una posición central en el orden cósmico y espiritual. Y Coribante dice: parturien montes, los montes parirán, que es una referencia a Horacio. Y esta expresión es una forma sarcástica de indicar que a pesar de las grandes expectativas, los resultados pueden ser ridículamente pequeños. Es decir, Coribante utiliza esta cita para burlarse de los argumentos de Saulino, sugiriendo que su intento de elevar al asno a un símbolo de sabiduría es desproporcionado y absurdo. O sea, no por este argumento que acaba de dar Saulino vamos a pensar que el asno debe ser elevado a la sabiduría. Y Saulino responde con una elaborada justificación mística, argumentando que según ciertos talmudistas, el asno simboliza la sabiduría en la Sefirot porque representa cualidades esenciales para el aprendizaje profundo, sobriedad y paciencia, porque el sabio debe ser humilde y perseverante. La humildad de ánimo, la disposición a no distinguir entre lo valioso y lo insignificante, simbolizado por los cardos y lechugas. El aspecto físico asociado al asno, la cabeza y espalda fuertes que metafóricamente representan la capacidad de soportar las cargas intelectuales. Saulino resalta que el asno, lejos de ser solo una figura de ignorancia, encarna virtudes fundamentales para quienes buscan comprender lo trascendente, especialmente en la tradición cabalística. Sebasto introduce una perspectiva histórica incluso, sugiriendo que el simbolismo del asno en la tradición hebrea proviene de los antiguos egipcios. Relata la historia del rey persa Oco, quien al derrotar a los egipcios los obligó a adorar a la figura de un asno como símbolo de su humillación, sacrificando incluso al buey sagrado, que era en ese momento Apis. Los egipcios, para evitar el deshonor, transformaron esta imposición en una veneración simbólica, convirtiendo al asno en un emblema espiritual. Sebasto argumenta que para ocultar la vergüenza de esa imposición extranjera, los egipcios elevaron el símbolo del asno a una categoría metafísica, justificando así su culto. También menciona que los judíos, siendo considerados por él como un pueblo saturniano y lunar, asociado a la melancolía y el aislamiento, adoptaron esta visión mística del asno combinando su simbolismo con ritos propios como los sábados y los novilunios. Novilunio es entendido como la luna nueva, ¿ya? Que es el momento en que la luna se encuentra exactamente entre la Tierra y el Sol. Saulino rebate las afirmaciones de Sebasto señalando que aunque hay elementos ciertos en su relato, la interpretación es errónea. Para Saulino, la asociación del asno con la sabiduría en la cábala no surgió de una imposición violenta ni de una reacción al desprecio cultural. Más bien fue una elección voluntaria fundamentada en una comprensión profunda de las virtudes que el asno simboliza. Además, critica a Sebasto por continuar considerando al asno como una figura humillante sin reconocer su carácter sagrado y trascendente en el contexto cabalístico. Tribus y el zodíaco. Saulino introduce su argumento recordando que los patriarcas de las 12 tribus de Israel fueron comparados por Jacob con diferentes animales en su bendición final en el Génesis 49. Cada hijo de Jacob es asociado a una criatura simbólica. Rubén al carnero,
que simboliza la fuerza y el sacrificio. Simeón al oso, fuerza bruta y velocidad. Levi al caballo, que es la nobleza y vigor. Judá al león, coraje y realeza. Zabulón a la ballena, que es la inmensidad y la profundidad. Dan, que es la serpiente, astucia, que representa la astucia y el juicio. Gad, como la zorra, que representa la agilidad y la astucia. Aser, que sería el buey, paciencia y fuerza. Neftalí, que sería el ciervo, velocidad y gracia. José, oveja, pureza y mansedumbre. Benjamín, el lobo, ferocidad y protección. Isaacar, asno, que representa la resistencia, el servicio y la humildad. Saulino destaca que Jacob incluyó deliberadamente al asno en esta lista, asociándolo con Isaacar, su sexto hijo, a quien describe como un asno fuerte, tendido entre los confines, dispuesto a cargar con el peso del trabajo y el tributo. Saulina amplía su argumento al conectar las 12 tribus de Israel con los 12 signos del zodíaco, formando un paralelo cósmico en el que cada tribu refleja una fuerza celeste. Esta asociación sugiere que el orden terrestre de las tribus tiene un reflejo en el cielo, donde las 12 bestias se corresponden con las constelaciones zodiacales, reforzando la idea de que el asno tiene un lugar exaltado tanto en el mundano como en lo celestial. De hecho, Saulino cita el episodio de Balaam en números 22 al 24, que nosotros ya habíamos relatado al principio, en la dedicatoria incluso, en el que el profeta es instruido por Dios a través de la voz de su asna. Según esta narrativa, Balaam es iluminado no por un ángel o una visión celestial, sino por el habla milagrosa de una montura que se convierte en el vehículo de la voluntad divina. Saulino interpreta este episodio como una confirmación de que incluso los asnos pueden ser instrumentos de revelación espiritual, rechazando entonces la idea de la asinidad que sea inherente a la humillación o la degradación. Esta conexión no es meramente simbólica, sino que es una participación directa en las bendiciones divinas. Los asnos saturnianos de Israel, asociados con los Sefirot y las nuevas fuerzas cósmicas, son partícipes de una bendición que trasciende lo mundano, vinculándose al asno arquetípico que representa la sabiduría primordial. Coribante introduce una clasificación exhaustiva de los tipos de asinidad organizados en diferentes categorías. Está la ontológica, que es arquetípica, ¿no es cierto?, el modelo ideal de la asinidad. La inteligencial, que es relativa a los seres superiores. La angélica, que es propia de las jerarquías celestiales. La animal y bestial, propia del reino físico. La profética, que es manifestada en los mensajeros divinos como el asno de Balaam. La humana, que es la característica de ciertos individuos iluminados. Pero no solamente en la dimensión ontológica, sino que en la metafísica y lógica. Porque está la esencial y subsistencial, que es la asinidad como sustancia, la metafísica y física como principio abstracto y concreto, la hipostática y nocional, relativa a la existencia concreta y al concepto mental, la matemática y lógica, posiblemente aludiendo a las proporciones y relaciones abstractas, y también está la dimensión ética y social. Claro, la ética y la dimensión civil relativa a las costumbres humanas, la económica, que está relacionada con las interacciones materiales y sociales, la superior, que es medio, o sea, que se refiere a los grados de asinidad, que son superior, medio e inferior. También hay una dimensión epistemológica, porque puede ser inteligible, sensible y fantástico, representando los niveles de percepción y conocimiento. Ideal, natural y nocional, distinguiendo entre la asinidad pura, natural y conceptual. También antemulta, es decir, antes de las cosas, antemulta in multis et post multa, antes de las cosas, en las cosas y después de las cosas, en referencia a las categorías aristotélicas. Con esta lista entonces Coribante se burla de la pretensión de Saulino de elevar la asinidad a una categoría cósmica, presentándola de manera exagerada y con términos sesquipedales, es decir, palabras largas y pomposas que típicamente usaría en realidad un pedante, ¿no? O sea, con esta lista Coribante en realidad se estaba burlando del mismísimo Saulino. Saulino establece una distinción fundamental entre tres tipos de verdad, ignorando lo que dice el pedante, ¿no? Y nos dice que hay una verdad superior. Hay una verdad superior que es increada, que es la causa de todas las cosas verdaderas.
Es la fuente y principio último de toda existencia más allá del ámbito de las formas creadas y de las limitaciones del conocimiento humano. Esta verdad es idéntica a sí misma y no depende de nada externo para existir. En términos cabalísticos, es equivalente a los niveles más altos de la emanación divina. Está la verdad inferior, que es la creada, que es la que se encuentra en las cosas creadas, que refleja la verdad superior solo de manera parcial e imperfecta. No es la verdad en sí misma, sino una representación, una imagen. Para Saulino esta verdad es dependiente y limitada, informada por las cosas sensibles y solo capaz de aprenderlas en forma de imágenes y semejanzas. La verdad conocida, y esta es la forma más baja de la verdad, presente en el conocimiento humano, que no posee la realidad de las cosas en sí, sino solo sus sombras y apariencias. Saulino compara esto con la manera en que nuestra mente comprende el oro, no como el metal en sí, sino como una idea de lo que representa. Luego Saulino nos dice que, aunque la ignorancia parece opuesta a la verdad, en realidad es una condición necesaria para alcanzarla. De esta forma, Saulino desarrolla la ignorancia con las siguientes características. Está la ignorancia como mediadora, es decir, así como el conocimiento depende de la existencia de las cosas para formarse, también la verdad suprema necesita de la ignorancia como un punto de contraste y mediación. La ignorancia es el medio a través del cual se produce el conocimiento, al igual que la sombra es necesaria para que exista la luz. Esta idea refleja entonces una visión dialéctica en la que los opuestos no se excluyen, sino que se complementan. El conocimiento como ignorancia activa. Para Saulino, el verdadero conocimiento no es una simple acumulación de datos, sino un proceso continuo de superación de la ignorancia. En este sentido, saber es ignorar, ya que todo avance de la comprensión implica reconocer lo que aún no se sabe, y esto se convierte en un motor para la búsqueda filosófica. También distingue tres tipos principales de ignorancia, cada una con diferentes implicaciones para la búsqueda de la verdad. Está la ignorancia de simple negación, aquellos que no saben y no pretenden saber, permaneciendo en una ignorancia pasiva y natural, la forma más básica y simple de ignorancia. Está la ignorancia de prava disposición, aquellos que llenos de prejuicios y falsas creencias, creen saber pero en realidad están profundamente equivocados. Esta forma de ignorancia es más perniciosa ya que requiere un esfuerzo doble para ser superada, porque hay que desaprender lo falso y aprender lo verdadero. Ignorancia divina o mística, la forma más elevada en la que los individuos reconocen su propia ignorancia y se abren a una forma de conocimiento superior. Incluye a aquellos que, como los místicos, renuncian al conocimiento racional para ser guiados por una luz superior, ya sea por inspiración divina o por una intuición directa de la verdad. Esta afinidad divina es una virtud esencial para alcanzar la verdad y que solo aquellos que abandonan el orgullo intelectual para someterse a esta forma superior de ignorancia pueden acceder a la verdad última. Y esto sorprende a Sebasto, quien comienza a aceptar que la afinidad, lejos de ser un defecto, es una virtud necesaria para la salvación y la verdadera comprensión del mundo. Saulino aprovecha de introducir una nueva distinción sobre los diferentes tipos de ignorancia recurriendo a fuentes cabalísticas, filosóficas y teológicas para afianzar aún más su argumento. Y distingue tres tipos de ignorancia: la negativa, la escéptica y la fideísta. La negativa, según los cabalistas y místicos, es aquella que nunca se atreve a afirmar nada, siempre negando en un esfuerzo constante por no definir lo que es inefable. Se presenta metafóricamente como un pollino errabundo que nunca se detiene en ningún punto fijo. Está la ignorancia escéptica, propia de los pirronianos y efécticos. Duda siempre y nunca decide, como una asna inmóvil en medio de dos caminos, incapaz de tomar una decisión. Finalmente, la ignorancia fideísta, defendida por los teólogos cristianos como Pablo de Tarso, donde acepta principios sin evidencia racional, confiando plenamente en la revelación divina, representada por el asna y el pollino que llevan al Redentor del mundo en su entrada triunfal, o sea, a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, símbolo de la sumisión tanto de la sinagoga como de la iglesia a una verdad superior. Saulino insiste en que estas tres formas de ignorancia son, en última instancia, expresiones de la misma realidad metafísica, enraizadas en los sefirotas cabalísticos que actúan como los fundamentos de toda existencia. Luego responde a Sebasto,
quien duda de que la asignidad pueda ser una virtud, argumentando que aquellos que renuncian a la confianza de su propio intelecto y se someten a una guía superior, como los que escuchan la palabra divina sin cuestionarla, son verdaderamente sabios ya que han alcanzado una forma de conocimiento que trasciende el razonamiento humano. Esto para Saulino es la forma más elevada de sabiduría, una que implica el abandono de toda soberbia intelectual y la total entrega a una autoridad superior, siguiendo el ejemplo de los asnos que son dóciles y obedientes a la voz de su maestro. Sebasto plantea una objeción crítica, eso sí, a la visión de la asignidad como una virtud presentada por Saulino. Y argumenta que si el asno, como símbolo del creyente, se define principalmente por su pasividad, docilidad y sumisión, ¿cómo podrá discernir si quien lo monta es una fuerza divina o demoníaca? Esta pregunta es fundamental, porque cuestiona la capacidad del asno para distinguir entre el bien y el mal, entre la verdadera inspiración divina y el engaño demoníaco. Si el asno por su naturaleza acepta, sin cuestionar la autoridad que lo guía, corre el riesgo de ser fácilmente manipulado, convertido en instrumento de poderes malignos en lugar de servir a la causa divina. Y esta línea de pensamiento refleja una crítica implícita al modelo luterano de la voluntad humana, que concibe al ser humano como una criatura fundamentalmente pasiva, incapaz de actuar por sí misma y totalmente dependiente de la voluntad externa, ya sea divina o demoníaca. Nosotros ya sabemos, lo hemos repetido quizás en otras obras y también lo hemos visto en otros podcasts con respecto a la filosofía de Martín Lutero, ¿ya? ¿Qué decía Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero, recordemos que señalaba que entre las obras y la fe, lo más importante es la fe. Porque imagínense, o sea, yo con obras jamás voy a poder complacer a Dios. Jamás voy a poder complacer a Dios. Con obras, no sé cómo lo podría hacer. Imagínense, Dios es un ser eterno, es un ser que siempre ha estado, un ser perfecto. ¿Cómo yo lo voy a complacer con obras? ¿Para qué necesita Dios que yo haga obras? Entonces, al ser humano lo único que le queda es la fe, es creer en Dios y ahí está justificado el ser humano. No necesita realizar obras. Eso es, en resumen, digamos, un resumen bien eh, reducido. Es la filosofía de Martín Lutero, ¿ya? Si quiere saber más de Martín Lutero, usted puede consultar nuestro podcast, ahí tenemos su filosofía, su vida y obra, y hemos analizado la mayoría de las obras de Martín Lutero para que usted lo tenga ahí a la vista. Pero eso es más o menos lo que hace, lo que encarnan las ideas luteranas. Y por lo tanto, claro, o sea, si el asno tiene esta pasividad de no saber quién lo está guiando, es muy parecido a lo que señala Martín Lutero. O sea, el asno solamente tiene fe de que quien lo está guiando debe ser una persona buena, pero ¿y qué pasa si no lo es? Por lo tanto, para Sebasto, esto podría llevar a una poderosa confusión espiritual donde el mismo impulso de sumisión que se presenta como virtud podría convertirse en el principal peligro para el alma. Y ahí Saulino responde al desafío de Sebasto sobre cómo un asno, símbolo de la ignorancia y la humildad, puede distinguir entre un jinete divino y uno demoníaco. Saulino invoca primero la promesa divina de que Dios no permitirá que sus verdaderos siervos sean tentados más allá de sus capacidades, asegurando que los que le pertenece no puede ser arrebatado fácilmente. Y ahí se cita al pseudo Dionisio Areopagita, quien define la ignorancia perfecta como la forma más elevada del conocimiento. Y también a Agustín, quien en sus soliloquios sugiere que la ignorancia, más que la ciencia, nos acerca a lo divino. Para reforzar esta idea menciona la entrada de Cristo en Jerusalén montado en un asno, de nuevo, y con un pollino, interpretada como una alegoría de la humildad que conduce a la gloria divina, en contraste con la fortaleza del caballo, los músculos del hombre que no complacen a Dios según los salmos. Finalmente, entonces, Saulino concluye que la ignorancia perfecta es aquella que reconoce que no puede conocer y que esta asinidad, lejos de ser un defecto, es una virtud necesaria para alcanzar la contemplación divina. Sebasto interrumpe aquí la discusión proponiendo continuarla al día siguiente. Está muy interesante, pero veámosla para mañana, sugiriendo además invitar a Honorio, quien como devoto pitagórico podría aportar nuevas perspectivas al diálogo. Y aquí termina entonces, muchachos, este diálogo primero de la cábala del caballo Pegaso.
ya vemos que no estamos hablando de un Pegaso propiamente tal, sino que estamos hablando de un asno, ¿ya? Y del concepto de asinidad que por lo menos para Bruno es absolutamente importante en esta obra. ¿Mm? En síntesis podemos ver cómo Bruno defiende al asno argumentando con diversas culturas, diversas tradiciones, diversas religiones, cómo se ha justificado al asno, ¿ah? Cómo se ha elevado la figura del asno a una figura superior, y no siempre relacionando como típico con la ignorancia, con alguien terco, que se hunde, ¿no es cierto? Como alguien inferior. Aquí en Chile, muy típico, ¿no es cierto?, en los colegios, decirle a un alumno que no sabe, decirle burro, eres un burro, ¿ah? Siéntate por allá, que eres un burro, orejas de burro te vamos a poner, que decía una canción, ¿no? Y lo ridiculizaban, y claro, se asociaba siempre la figura del asno con la ignorancia. Y aquí parece ser que la ignorancia no es tan así como se plantea, ¿no? Al contrario, parece que la ignorancia eleva de alguna forma a la divinidad. Esto obviamente nos recuerda, y esto ha estado presente en toda la obra de Giordano Bruno, a Nicolás de Cusa, a don Nicolás de Cusa, con el concepto de docta ignorancia, la docta ignorancia. Saber que somos ignorantes nos hace buenos, nos hace ver que en realidad nosotros tenemos límite, nuestro conocimiento tiene un límite. Y reconocer eso está bien, es de sabios, es de buenos, de virtuosos. Los dejo invitados entonces para el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y del grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Jorge Ríos, Diana94, Ricardo, Jorge Garay, Leticia Mejías, José Manuel Santos y Jesús Morillo. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.